Bienvenidos a una historia de gran tragedia y significado histórico, la narrativa del crucero alemán Wilhelm Gustloff. Este barco de pasajeros, que lleva el nombre del líder asesinado del partido nazi en Suiza, fue construido originalmente para un propósito diferente, pero se convirtió en sinónimo de uno de los desastres marítimos más mortíferos de la historia. El transatlántico Wilhelm Gustloff fue el proyecto número 511 de los astilleros Blohm y Voss en Hamburgo, Alemania, en 1936. Fue construido por orden directa de Adolf Hitler, y entró en servicio el 14 de marzo de 1938. Inicialmente iba a ser llamado Adolf Hitler, pero para efectos propagandísticos fue bautizado en memoria del político nacionalsocialista suizo Wilhelm Gustloff, asesinado en febrero de 1937. De diseño imponente y moderno, con 8 cubiertas, tenía una altura de 55 metros medida desde la quilla. Estaba dotado de instalaciones adecuadas con cubiertas de paseo espaciosas y funcionales. Sus alojamientos no tenían divisiones por clase según el poder adquisitivo, sino que todos los camarotes poseían el mismo confort. Poseía una piscina climatizada en su interior en la cubierta e 7 grandes cocinas, confortables y enormes comedores comunitarios, donde los pasajeros se alimentaban con valiosos cubiertos de plata con una esvástica finamente grabada, y un espacioso gimnasio. El éxito que obtuvo el programa diseñado por Ley fue tal que resultaba prácticamente imposible conseguir una plaza para poder disfrutar de un tranquilo crucero por el Báltico. El proyecto que materializó al Wilhelm Gustloff se enmarcó bajo el programa del sindicalista Robert Ley, denominado Kraft durch Freude. Fuerza a través de la alegría, en alemán, para la clase obrera alemana que contemplaba entre otras acciones, la recreación popular a bajo costo en tiempo de paz. El programa resultó todo un éxito, y los cupos para los cruceros por el mar Báltico estaban siempre copados. Su viaje inaugural fue el 21 de abril de 1938 con destino a la isla de Madeira, en Portugal. Su primer capitán, Karl Lubbe de 55 años, lo condujo a través del río Elba en medio de una gran cobertura periodística. Sin embargo, al día siguiente, el capitán Lubbe falleció de un ataque al corazón en el puente de mando, siendo reemplazado por el anciano capitán Friedrich Petersen de 70 años, quien concluyó el viaje exitosamente. El Wilhelm Gustloff fue operado por la firma Hamburg Süd Line en el mar Báltico, llevando en sus cubiertas a los trabajadores alemanes en periodo de vacaciones desde 1938 hasta mayo de 1939. El Wilhelm Gustloff se utilizó para repatriar desde España a la Legión Cóndor que participó en la Guerra Civil Española y seguidamente fue anclado en Gotenhafen. En agosto de 1939 pasó a ser transformado en buque hospital, estando destinado en el puerto de Danzig hasta mayo de 1940. Fue requisado el 1 de octubre de ese año por la Kriegsmarine para servir como buque nodriza de submarinos, pero antes, desde mayo a julio, había sido utilizado como buque hospital durante la invasión de Noruega, siendo anclado en Oslo, sirviendo para los heridos de la Wehrmacht. Se le pintó sobre su casco blanco una franja verde a lo largo de la eslora del buque, y además se le agregó el emblema de la Cruz Roja Internacional en la chimenea. Su designación naval fue Lazarettschiffde. El Wilhelm Gustloff, ahora llamado Lazarettschiffde, fue trasladado a Stettin en octubre de 1940 para ser preparado como transporte de tropas y buque hospital en la Operación León Marino, pero el fracaso de la Luftwaffe en conquistar la supremacía aérea sobre el Reino Unido lo devolvió a Oslo como buque hospital. Desde fines de 1940 hasta 1943 sirvió como alojamiento para la Armada, sirviendo como buque cuartel de submarinos en Gotenhafen. El buque fue pintado en gris naval, y se le eliminaron todas las características como buque hospital. Sobre su cubierta se le dotó de armamento antiaéreo consistente en 3 cañones de 105 mm, y 4 cañones automáticos de 20 mm por banda, pasando a ser un buque estrictamente militar. Tras romper el pacto con los soviéticos en 1941, y con la Operación Barbarroja en marcha, la Alemania de Hitler empezó a desmoronarse. El Ejército Rojo cambió el curso de la guerra, y empezó su inexorable avance hacia Prusia Oriental. En las mentes de todos los soldados soviéticos estaban los más de 20 millones de muertos que los nazis habían dejado a su paso por su país, y mientras una debilitada Alemania se batía en retirada, el Ejército Rojo arrasaba con todo lo que encontraba en su camino. Una proclama les había dejado muy claras sus órdenes: mata. Nada en Alemania es inocente, ni los vivos ni los que aún están por nacer. Sigue las palabras del camarada Stalin, y aplasta para siempre a la bestia fascista en su madriguera. Rompe el orgullo racial de la mujer alemana. Tómala como tu legítimo botín. En cuanto al más de 1 millón de personas que se escondían en una zona que en su mayor parte ya había caído en manos soviéticas, pronto llegaría la orden de evacuación para ellos. Ante su dramática situación, los refugiados se dirigieron a Danzig, Gdansk, en la Polonia actual, y a otros puertos del Báltico a pie, y soportando temperaturas de 20 y 25 grados bajo cero con la esperanza de poder ser evacuados. A su llegada, se encontraron con el escollo de tener que cumplir los criterios para embarcar, que daban prioridad a los militares heridos y a las mujeres con niños. Pero con el paso de las horas la desesperación empezó a adueñarse de aquellas personas, siendo de tal magnitud que muchos hombres se llegaron a disfrazar de mujer, y a llevar un muñeco en sus brazos para poder subir a bordo de algún navío que los sacase de aquel infierno.
Entre estos barcos destinados a la evacuación de personas se encontraba el Wilhelm Gustloff, la masiva evacuación de civiles y militares atrapados en Prusia Oriental impulsada por el gobierno alemán recibió el nombre de Operación Aníbal. Entre las grandes unidades de superficie estaban los cruceros pesados Deutschland, Admiral Shea, los transatlánticos Goya, General Steuben y Wilhelm Gustloff, el mayor de todos. Los menores eran remolcadores, yates de paseo e incluso chalupas motorizadas y pesqueros. El Wilhelm Gustloff mantenía su presentación como buque de carácter militar. Cumpliendo con su cometido, el Wilhelm Gustloff zarpó del puerto de Gdynia, cerca de Danzig, a las 12 del mediodía del 30 de enero de 1945. A bordo iban unas 10.000 personas. Se desconoce el número exacto, una cantidad que excedía en mucho a la capacidad del barco, que estaba diseñado para albergar a 1.500 pasajeros y 500 tripulantes. La estadía en el buque fue insoportable, dado que muchos refugiados estaban a la intemperie en las cubiertas superiores expuestos a la hipotermia. Poco antes de la partida se vació la piscina interior para instalar allí una enfermería, donde 373 enfermeras se encargarían de atender a los heridos. Camarotes y pasillos estaban atestados de gente, e incluso varios dirigentes locales del partido nazi se vieron obligados a compartir camarote con 16 personas más. La Kriegsmarine estaba informada de la presencia de submarinos rusos en la salida de la bahía de Danzig, y muchos transportes atestados de pasajeros se exponían a ser atacados si no contaban con protección antisubmarina. El barco atestado se separó del atracadero mediante remolcadores, y afuera de la bahía lo esperaban dos torpederos escoltas, el transatlántico Hansa, el torpedero T-36 y el torpedero Lowe. El Hansa acusó desperfectos de máquina y debió quedarse. Para colmo, el transatlántico solo disponía de 12 lanchas salvavidas. De este modo, la lenta navegación del Gustloff por el Báltico lo convirtió en un blanco fácil para los submarinos rusos que patrullaban la zona. Mientras salía de la bahía, los capitanes en el puente deliberaron cuál era la ruta más conveniente a tomar. San abogaba por rodear la costa de Ulasislowo por dentro de la isla de Bornholm, en aguas someras para evitar el torpedeamiento, pero se impuso el criterio de Petersen de ir en aguas profundas por fuera de la citada isla al encuentro de un convoy. Mientras el Wilhelm Gustloff navegaba al anochecer, a eso de las 8:30 de la tarde, la radio transmitió el último discurso de Adolf Hitler con motivo del aniversario de la toma del poder, el cual fue difundido en los altavoces al interior de buque para la escucha de los refugiados y que duró unos 18 minutos. El buque navegaba en aguas sometidas a un viento borrascoso y gélido, bajo una luz lunar que se traslucía en la borrasca y con total oscurecimiento. En el interior reinaba una atmósfera de solidaridad entre los tripulantes y refugiados, quienes estaban esperanzados en el término temporal de sus penurias como fugitivos. Hacia las 9 de la noche, ya traspasando el norte de la isla de Bornholm, un mensaje de radio indicó al Wilhelm Gustloff que un dragaminas se acercaba al transatlántico. Petersen dio la orden de encender las luces de navegación a fin de no chocar con el dragaminas. El Gustloff tenía los radares inutilizados, por lo que su capitán prácticamente navegaba a ciegas, y no podía saber si había submarinos soviéticos en la zona. Aquel breve lapso de tiempo en el que las luces se encendieron, permitió al oficial ruso Alexander Marinesko del submarino soviético S-13 vislumbrar el navío, quien ordenó de inmediato cargar 4 torpedos mientras se colocaba en posición de ataque. A las 21:08, 3 torpedos hicieron impacto por estribor en el Wilhelm Gustloff. El primer torpedo alcanzó el sector de proa, el segundo dio en el sector de la piscina interior en la cubierta E, matando a la mayoría de las enfermeras de la Armada, y el tercero dio hacia la popa, inutilizando los generadores y cortando el suministro de energía eléctrica. El Wilhelm Gustloff se inclinó inmediatamente a estribor en medio del caos interior y la oscuridad. Miles de refugiados se agolparon ante las pocas lanchas salvavidas que había, muchas de las cuales ni siquiera pudieron arriarse debido a que los cables que las sujetaban estaban congelados. El pánico se desató. Muchos oficiales mataron a tiros a sus propias familias para evitarles una terrible muerte en el mar. Mucha gente, presa del terror, empezó a lanzarse al mar sin chalecos salvavidas, ahogándose por el peso de la ropa de abrigo que llevaba, y los niños que se tiraban por la borda se hundían sin remedio a causa de que los salvavidas que se les proporcionaron eran demasiado grandes para ellos. Hacia el final del hundimiento, el navío se adrizó, lo que permitió la salida de más personas. El cuarto torpedo no logró salir del tubo lanzatorpedos del submarino soviético, provocando una acción de emergencia para desactivarlo. El Wilhelm Gustloff tardó 50 minutos en irse al fondo del mar. El rescate no se hizo esperar, y acudieron inmediatamente al lugar del hundimiento el torpedero T-36, que rescató 564 sobrevivientes. El torpedero Lowe logró sacar 472 personas de las gélidas aguas. El vapor Göttingen salvó a 28 sobrevivientes. Otro torpedero, el T-19, rescató a 7 personas. El carguero Gotland tomó a 2 personas, y una lancha Schnellboot V-1703 rescató a un bebé. En total sobrevivieron y se rescataron unas 1.200 personas, pero fallecieron unas 9.000. Tanto los capitanes Petersen como San salvaron sus vidas, mientras que de las 375 enfermeras de la Armada solo se salvaron 3.
Solo se abrió un sumario contra Sam por el desastre, pero fue archivado a causa del inminente colapso total de Alemania. Alexander Marinesko, el ejecutor del Wilhelm Gustloff y 10 días más tarde autor del hundimiento del general von Steuben agregando un mínimo de 4.500 víctimas más, alegó que el buque alemán era un legítimo blanco militar, ya que no llevaba la apariencia de un buque hospital, y sus tácticas de torpedeamiento a estos navíos fueron consideradas como estándares a seguir por la Academia Naval Soviética. A pesar de estos méritos militares, el alto mando naval de la Unión Soviética representado por Nikolai Gerasimovich Kuznetsov se negó a reconocer a Marinesko como merecedor al título de héroe de la Unión Soviética, calificándolo no compatible con el perfil de héroe, descalificándolo principalmente debido a su alcoholismo, indisciplina, su carácter conflictivo y de haber desaparecido durante 3 días para estar con una mujer sueca, por lo que fue degradado. Desacreditado, Marinesko fue destinado a trabajos secundarios en la Armada Soviética a cargo de una superintendencia, y poco más tarde fue acusado de dilapidación de bienes, por lo que tuvo que presentar su renuncia, y pasar 2 años recluido en el campo de concentración de Colima. Al finalizar su sanción, Marinesko era, para honor a la justicia, un hombre absolutamente arruinado e indigente, y falleció de úlcera en Leningrado. A pesar de ello, en 1990, fue reivindicado como un héroe de la Unión Soviética cuando se cumplió el 50º aniversario de la Gran Guerra Patria. Quienes lograron sobrevivir a la tragedia fueron ignorados e incluso amenazados por las juventudes hitlerianas. Alemania no podía permitirse en aquel delicado momento reconocer una catástrofe como aquella, y deprimir aún más a una población absolutamente desmoralizada. El Wilhelm Gustloff reposa a 44 metros de profundidad, partido en 3 pedazos, bajo las frías aguas del mar Báltico, quedando su quilla en las coordenadas geográficas 55 grados, 4 minutos, 22 segundos latitud norte, 17 grados, 25 minutos, 17 segundos longitud este. Los soviéticos dinamitaron el pecio para evitar futuras investigaciones por el crimen de guerra cometido sin lograr destruirlo, quedando en 3 secciones que fueron redescubiertas, y filmadas en 1995, y 2004 por buzos de aguas profundas. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.